Hola, buenas noches, bienvenidos y bienvenidas una vez más al Sofá. Continuamos con nuestra serie de programas internacionales sobre lo que sucede en algunos lugares del mundo y cómo lo contextualizamos con respecto a los derechos de los sectores LGBTI en nuestras ciudades y en nuestro país. Esta noche, nuestro director Tomás Chávez nos trae una entrevista muy interesante con el docente e investigador de la Universidad Nacional, César Sánchez Abella. César es colombiano, pero conoce como pocos la situación en materia de avances y dificultades con respecto a los sectores LGBTI en el vecino país de Brasil. Entremos en materia entonces y veamos esta interesante entrevista que tuvo lugar en la Biblioteca Virgilio Barco. Hola, bienvenidos al Sofá. Continuamos con nuestra serie de especiales internacionales. Queremos saber cómo está el panorama del mundo en términos de derechos de los sectores de las poblaciones LGBTI. Para este fin, hoy hemos invitado a César Sánchez Abella, abogado, docente e investigador en las áreas de diversidad sexual, de familia y de género. Y también es magíster en estudios culturales, quien nos hablará del país Brasil. César, muy buenas tardes y bienvenido al Sofá. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Nos gustaría saber primero que todo cómo funciona Brasil, qué tipo de país es, cómo funcionan las leyes, cómo funciona el gobierno. Bueno, pues en principio Brasil es una república federativa que cuenta con más de 30 estados. Brasil básicamente tiene en sus estados una gran autonomía desde el punto de vista legislativo. Concretamente tienen una centralidad política, pero los estados, cada uno de los estados puede producir leyes. En este caso es diferente al sistema colombiano, en tanto que en Colombia únicamente el Congreso de la República, el único Congreso que tenemos en Colombia, puede producir leyes. En tanto Brasil pues puede tener leyes distintas en cada uno de los estados. Sin embargo, la Constitución federal de 1988 en Brasil es el instrumento jurídico máximo, el más alto, y por ello todas las leyes de cualquier estado deben estar en concordancia con esa constitución, incluso las constituciones más pequeñas que tiene cada uno de los estados. O sea, ¿eso quiere decir que los estados tienen la posibilidad de crear sus propias leyes? Así es, pueden crear sus propias leyes, pero siempre deben estar en consonancia con la constitución federal, la constitución central de Brasil. ¿Y qué pasa si alguna ley de un estado no concuerda justamente con esa ley federal? ¿Hay alguien, hay una institución que decide? Hay un tribunal que justamente es el que viene a determinar cuándo una norma jurídica va en contravía con la Constitución. Pensemos en el caso colombiano de lo que hace la Corte Constitucional, ese es su ejercicio precisamente, el garantizar la constitucionalidad de todas y cada una de las leyes, de las normas jurídicas que hay en el país. ¿Por qué no nos cuenta un poco cómo es la relación de la clase política brasilera con los sectores y las temáticas LGBTI? ¿Quiénes son los líderes? ¿Quiénes están en contra? ¿Cómo funciona eso? Quizá es la parte más compleja de esta situación de derechos de la población LGBT en Brasil, porque de una parte existen sectores progresistas, claro, como los existen aquí en Colombia, pero existe un sector tremendamente fuerte y grande que es representante de iglesias evangélicas principalmente, que están constituidos en una bancada del Congreso Nacional, quienes han tenido una enorme resistencia a cualquier reivindicación legislativa que favorezca a la población LGBT, de tal forma que en Brasil desafortunadamente no ha llegado a producirse leyes federales que permitan proteger los derechos de la población LGBT. Se han dado, desde luego, leyes en algunos estados, se han dado algunas normas de carácter administrativo que han buscado protegerlo, pero en el Congreso Nacional no se ha logrado eso debido a esa resistencia tan tremenda de las iglesias evangélicas. ¿Y hay líderes, digamos, hay personajes que encabezan esa lucha anti-LGBT? Sí, digamos, hay tanto líderes visibles, cabezas visibles del movimiento LGBT, como el caso de Jean Willis, que es un político, digamos, de reciente aparición, pero que ha sido muy importante para el movimiento, en la medida en que él es una persona que ha asumido ser gay, digamos, de forma pública, y lo ha hecho parte de su movida política, pero, digamos, es uno en contra de una gran cantidad de congresistas que representan esa bancada evangélica y que
presenta una resistencia tremenda, y la cabeza visible de esa bancada es ni más ni menos que el pastor Marcos Feliciano, quien ha tenido, digamos, una voluntad férrea para oponerse a los derechos o cualquier derecho a favor de la población LGBT, y es cabeza precisamente porque es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ni más ni menos, del Congreso Nacional en Brasil. De hecho, un punto muy interesante de lo que ha hecho Feliciano, quien no solo es un pastor evangélico, sino que también ha, digamos, hundido cualquier iniciativa allí, y además ha logrado que se apruebe, al menos en la comisión, una norma bastante polémica, que es la de la cura gay. Queremos un Brasil mejor. Nuestra protesta no es solo contra la cura, es por una cura de la corrupción, de la educación, de la salud. Hay que curar muchas cosas en Brasil. Esa norma lo que pretende avalar de forma oficial las terapias de reconversión, de cambio de la orientación sexual, y lo que pretende él con esa norma es patologizar nuevamente la orientación sexual homosexual, y buscar que efectivamente las entidades que prestan estos servicios terapéuticos o pseudoterapéuticos para cambiar la orientación sexual tengan la protección del Estado. Entonces, esto es un punto muy polémico. Él ha tenido unos pronunciamientos abiertamente homofóbicos, abiertamente racistas, que obviamente han generado unas reacciones bastante fuertes por parte de la sociedad civil. ¿Podríamos hacer la equivalencia, digamos, entre tanto la posición digamos, política del personaje como su influencia en el Estado con la del procurador? Sí, yo pensaría que se puede hacer una equivalencia. Desde luego el cargo del procurador no hace parte del legislativo en nuestro caso, pero sin duda tanto Marcos Feliciano como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, como el procurador Alejandro Ordóñez en el caso de Colombia, deben ser garantes precisamente de los derechos humanos de los ciudadanos y ciudadanas, ¿verdad? Y en el caso de los dos, lo que están haciendo concretamente frente a la población LGBT es frenar las reivindicaciones de derechos humanos y, al contrario, tratar de que se dé un retroceso en los avances que ya ha dado el movimiento en estos dos países. ¿Podría pensarse o hacerse una relación entre esa tradición, esa cultura del culto al cuerpo y una aceptación mucho más fácil de los sectores LGBT, de la reivindicación de sus derechos? Si bien es cierto que ciudades como Sao Paulo o muy particularmente Río de Janeiro se han convertido en grandes capitales gay, digamos, o gay friendly a nivel mundial, esto no implica que ese respeto esté ampliamente difundido en la sociedad. ¿Y qué pasa? Pues que en Brasil, a pesar de que exista esa cultura, esa exuberancia, de todas maneras sí existe una gran influencia de la religión, particularmente la religión evangélica, la cual es de una forma muy importante es intolerante a la diversidad sexual y de género. Entonces, en el caso de Brasil, a pesar de que vemos eso, de todas maneras, por otro lado, hay una cultura sexista, una cultura homofóbica, hay, digamos, múltiples manifestaciones de violencia, violencia en contra de las mujeres, violencia en contra de la población LGBT, y que es una violencia que no pareciera reducirse. A pesar de los grandes avances de los movimientos LGBT y el movimiento de mujeres, de todas maneras las denuncias por estas formas de violencia se multiplican, y pareciera que efectivamente Brasil no es exactamente un paraíso, digamos, para la población LGBT. Vamos a un corte de comerciales y regresamos con el estado de las leyes en Brasil y nuestro invitado César Sánchez Abella. Brasil y Sudáfrica presentan la resolución que pidió a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU la apertura del panel sobre formas de erradicar la violencia por orientaciones sexuales e identidades de género el 17 de mayo de 2011. Por esta razón, se conmemora esta fecha como el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Regresamos a este especial internacional. Hoy en día estamos tratando el tema del Brasil con nuestro invitado César Sánchez. César, en Brasil es permitido el matrimonio entre parejas del mismo sexo,
pero la iniciativa no llegó a la ley, digamos, a través del Congreso, sino de una sentencia judicial. ¿Por qué no nos cuenta un poco el recorrido de esa medida? Históricamente se han dado varias iniciativas en el Congreso Nacional para que efectivamente se reconozca derechos a las parejas del mismo sexo. No hablemos de matrimonio, hablemos de derechos en términos generales, pero esto ha fallado, se ha hundido en múltiples oportunidades en el Congreso Nacional. Paralelo a estos esfuerzos, digamos, de activistas y organizaciones LGBT en el Congreso, han surgido otras iniciativas frente a la Administración de Justicia, como ha ocurrido aquí en Colombia, en donde la Corte Constitucional ha sido digamos, el tribunal que ha acogido esas iniciativas por parte de la población LGBT, y eso se ha traducido en sentencias, ¿cierto? En el caso nuestro. En el caso de Brasil ha sido muy semejante, puesto que esas iniciativas fallidas en el legislativo sí se han visto apoyadas, respaldadas en la Administración de Justicia a través del Tribunal Federal de Justicia, ¿cierto? Esto significa que allí, desde los años 90, desde la época en la cual empezaba, digamos, a hacerse conciencia sobre la crisis que tenían las personas que viven con VIH, pues el tribunal empezó a garantizar los derechos de estas personas que viven con VIH y la necesidad de que el Sistema Único de Salud en Brasil reconociera sus tratamientos y el derecho a proteger su salud y su vida, ¿cierto? A partir de allí se forma todo un corpus, todo un conjunto de sentencias de jurisprudencia en Brasil que vienen reconociendo los derechos de la población LGBT. Posterior a esto van a venir sentencias en las cuales se reconozca el derecho de la población trans al cambio del nombre en su documento de identidad. También se reconoce el derecho que tiene la población trans a recibir tratamientos quirúrgicos, tratamientos hormonales para realizar sus tránsitos, digamos, en el género. También en Brasil se ha reconocido a través de este tribunal derechos para las parejas del mismo sexo, ¿cierto? Y se ha reconocido, así como pasó con la Corte Constitucional en Colombia, se ha reconocido el hecho de que estas parejas también constituyen familias, lo cual ha sido un logro muy importante. Y el paso lógico en este caso era que se reconociera la posibilidad de que estas parejas se casen, contraigan matrimonio, lo cual no está todavía traducido en una ley federal, ¿verdad? Pero esta sentencia ha sido utilizada por muchas parejas para acudir ante los notarios y solicitar que puedan celebrarles el matrimonio. ¿Cuáles son los puntos más importantes de esa resolución, los más relevantes, digamos? ¿En qué impacta en la vida real de las personas? Esto tiene un impacto considerable en la medida en que hay parejas que efectivamente han esperado durante mucho tiempo la posibilidad de formalizar sus uniones y adquirir los mismos derechos de cualquier otra pareja. Debemos tener en cuenta que la violencia, más allá de poder ser regulada por las leyes, en realidad obedece a unas estructuras opresivas en las cuales predomina la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, la misoginia, ¿cierto? Entonces, en esta cuestión que es de tipo estructural, pues no se va a poder inferir apenas con leyes, ¿no? O con sentencias judiciales. Es necesaria una serie de medidas desde el punto de vista cultural, educativo, que permitan modificar esto hacia el futuro. Pero sin duda el impacto de estas sentencias es tremendamente limitado. El matrimonio igualitario es, digamos, el tema que mayor visibilidad tiene, es una de las reivindicaciones como más fuertes y en donde más lobby hay, pero ¿no es esta un tema que de pronto opaca una cantidad de otras necesidades que son tremendamente urgentes en todos los sectores de la población LGBT? Efectivamente, al matrimonio igualitario se le ha dado una importancia tremenda, tanto en Brasil como en Estados Unidos, como en Colombia, como en muchos países, en los cuales efectivamente se le ha dado un énfasis importante al activismo legal, ¿verdad? En el caso de Brasil, indudablemente, este ha sido uno de los, digamos, principales objetivos por parte de este activismo legal, pero ha sido un activismo legal principalmente gay, lésbico y bisexual, ¿cierto? Realmente está buscando algo muy concreto, pero no obstante se ha descuidado otros temas, como es, por ejemplo, la violencia, la discriminación, y sin duda la población trans, así como pasa en Colombia,
se ha visto desprotegida en buena medida, porque a pesar de que en Brasil efectivamente la población trans cuenta con reconocimientos jurisprudenciales muy significativos, de todas maneras en la práctica sus derechos se ven vulnerados todo el tiempo, ¿cierto? Entonces, indudablemente el hecho de que prevalezca la causa del matrimonio igualitario, el matrimonio entre parejas del mismo sexo, pues hace que los derechos de otros sectores y otros derechos también muy importantes se vean ignorados o minorizados. Entonces, ¿existe realmente una brecha, digamos, dentro del mismo movimiento LGBT, si pudiera decirse así, en la agenda? Sin duda existe una brecha importante, o sea, efectivamente hay más dinero, hay más recursos para esta causa del matrimonio igualitario, porque no debe ser secreto para nadie que el hecho de que se apruebe el matrimonio igualitario le reporta unos beneficios importantes a diferentes sectores económicos, ¿cierto? En cambio, los derechos para la población trans o unos derechos muy puntuales como son la lucha contra la violencia y la discriminación no reportan los mismos intereses económicos. ¿Es posible que el manejo del matrimonio igualitario sea una cuestión estratégica para después entrar a tocar otras temáticas o definitivamente se trata de un tema de lobby que le interesa a ciertos sectores y ahí se va a quedar? El tema del matrimonio igualitario ha sido estratégico, pero ha sido estratégico y estoy en esto refiriéndome a teóricos, digamos, un poco críticos de esta movilización legal, como son los teóricos queer, quienes consideran que indudablemente esto sí beneficia a unos sectores muy particulares y a unos intereses económicos muy particulares y deja de lado a los sectores que tienen menor poder adquisitivo y menor influencia en el campo político. Realmente lo que está predominando, y ahí vendría el término que utiliza la teoría queer, es una homonormatividad. Es decir, que efectivamente estas identidades no heterosexuales se están normalizando para buscar encajar dentro de la sociedad. Vamos a un corte de comerciales y ya continuamos con este especial internacional sobre el país Brasil. Brasil y Sudáfrica presentan la resolución que pidió a la Oficina de la Alta Comisionada de la ONU la apertura del panel sobre formas de erradicar la violencia por orientaciones sexuales e identidades de género el 17 de mayo de 2011. Por esta razón, se conmemora esta fecha como el Día Internacional de la Lucha contra la Homofobia. Regresamos al sofá en nuestro especial internacional sobre el Brasil. ¿Cuál sería el siguiente paso en términos de lucha y de derechos en el Brasil para los sectores LGBTI? Por un lado, la situación de derechos humanos de la población LGBT en Brasil es crítica. Efectivamente, hay una gran cantidad de casos de violencia, de crímenes de odio que efectivamente están afectando tanto a gays como a lesbianas, bisexuales, transgeneristas, quienes son víctimas de maltrato, de tortura, son asesinados, son víctimas de discriminación constantemente en múltiples ámbitos, en el ámbito laboral, en el ámbito escolar. Y esta situación realmente no se ve resuelta a través de los instrumentos jurídicos existentes. Es necesario también que haya una mayor incidencia de la población LGBT en el ámbito político, puesto que en este momento está dominado por organizaciones de tipo religioso que se oponen a esas reivindicaciones jurídicas. Entonces, el camino es grande, los retos son enormes, los problemas son bastantes, pero considero que también los logros que ha tenido Brasil en los últimos años han sido muy importantes y no se pueden desconocer y nos dejan grandes enseñanzas, digamos, en el contexto colombiano. Por un lado, el hecho de que se haya consagrado la categoría de crímenes de odio en la jurisprudencia brasileña, lo cual sin duda es algo que se ha intentado hacer en Colombia, pero que hasta el momento no se ha visto materializado en leyes pues, un tanto mediocres como la ley antidiscriminación o a través de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, la cual no puede establecer, digamos, este tipo de categorías, pero en Brasil se hizo.
Y en Brasil se hizo un caso concreto en el cual un joven en Sao Paulo es asesinado por un grupo de skinheads cuando lo ven, digamos, dándose muestras de afecto con su pareja hombre. Entonces, el Tribunal Superior de Justicia efectivamente utiliza la categoría de crimen de odio basado en la orientación sexual para castigar este homicidio. Y es un precedente del cual se puede aprender. Entonces, Brasil tiene unos precedentes importantísimos, nos dejan unas grandes enseñanzas, a pesar de que todavía le queda mucho camino por recorrer. ¿Cómo ve usted la situación en los próximos 10 años? En la medida en que efectivamente religiones como la evangélica continúen teniendo el poder político y continúen teniendo esta influencia en múltiples campos, pues la situación de la homofobia a nivel social seguirá, porque ellos van a seguir reproduciendo ese discurso de odio. Sin embargo, todo depende de la estrategia asumida por el movimiento LGBT en Brasil, porque si efectivamente luchan por tener una mayor incidencia política, por ser mucho más visibles en el Congreso federal, por efectivamente tener, digamos, mucha más influencia en el Ejecutivo, pues sin duda se pueden iniciar otras acciones que no se pueden limitar al legislativo. Y ojalá que esto fuera también algo de importancia para el movimiento LGBT en Colombia, en donde no nos podemos limitar únicamente a los logros legislativos o a los reconocimientos jurisprudenciales. Para que realmente la situación se transforme de una forma significativa, es necesario emprender vías alternativas, efectivamente tomar medidas que vayan aún más lejos, que tengan mayor impacto en la sociedad. Bueno, César, muchísimas gracias por venir al Sofá y contarnos cómo están las cosas en el Brasil. A ustedes, muchísimas gracias por seguirnos. Recuerden que ahora estamos los domingos a las 9:30 de la noche en Canal Capital, televisión más humana. Como pudimos ver, no solamente en Colombia el reconocimiento y el respeto por nuestros derechos se dificulta. El choque con los sectores conservadores que insisten en impedir el total reconocimiento de nuestros derechos y necesidades es todavía muy fuerte. Continuamos haciendo respetar los derechos, insistiendo en la diversidad. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. Les invitamos a buscarnos en las redes. Estamos en Twitter como @elsofacapital, igualmente en Facebook. Nos encontramos el próximo fin de semana en otro Sofá, aquí en el Canal Capital, televisión más humana.